En la década de 1960, Estados Unidos no solo abandonó una ciudad debajo del hielo de Groenlandia, enterraron un secreto, convencidos de que el glaciar eterno serviría como la bóveda definitiva. Pero ahora que el radar moderno está despegando esas capas congeladas, está revelando algo mucho más perturbador que un simple fracaso de ingeniería. Está exponiendo la firma de un abandono apresurado y calculado. Lo que yace debajo no es solo un legado tóxico, sino una decisión fría tomada en el corazón de la Guerra Fría. Y ahora que esa bóveda de hielo se derrite y se disuelve, amenaza con desenterrar una respuesta escalofriante a una pregunta inquietante. ¿Fue este desastre ambiental no el accidente en sí, sino el precio que estaban dispuestos a pagar para enterrar un secreto para siempre? Bienvenidos. En este canal exploramos los secretos militares más oscuros de la historia y los desastres ambientales que permanecen ocultos bajo capas de hielo y mentiras oficiales. Si te apasiona descubrir las verdades enterradas que los gobiernos prefieren mantener en silencio, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. Un mensaje desde lo profundo del hielo. Muy al norte, el país de Groenlandia está cubierto por una capa gigante de hielo que es muy gruesa y muy antigua. Hoy, científicos de organizaciones como la NASA están usando una tecnología especial llamada radar de penetración de hielo para mirar profundamente a través de todo ese hielo. Este radar funciona enviando señales hacia abajo en el hielo y esas señales rebotan para crear una imagen de lo que está oculto debajo, permitiéndonos ver cosas que han estado enterradas durante mucho tiempo. Uno de los lugares que están estudiando es la ubicación de una antigua base americana llamada Camp Century, que fue construida hace muchos años en la década de 1950. La historia que se le contó al mundo en ese entonces era que Camp Century era un lugar pacífico, creado solo para estudiar ciencia y aprender cómo construir cosas en el frío. Pero las imágenes que vuelven de los nuevos sistemas de radar muestran algo que no encaja en absoluto con esa simple historia pacífica. El radar revela no solo un pequeño campamento, sino una ciudad muy grande y compleja en lo profundo bajo la superficie, con toda una red de túneles largos y anchos que conectan todos los edificios como calles subterráneas. Los científicos inmediatamente notaron que algunos de estos túneles principales eran mucho más grandes de lo que necesitaban ser solo para mover suministros o vehículos pequeños, planteando serias preguntas sobre su verdadero propósito. Aún más confuso es cuán fuertes fueron construidos estos túneles. El radar muestra que fueron reforzados con enormes arcos de acero, un diseño destinado a manejar presión enorme y proteger lo que está dentro de fuerzas extremas. Una estación de investigación normal nunca necesitaría este nivel de protección porque es demasiado costoso e innecesario para el trabajo científico. Toda la estructura se ve menos como un laboratorio y más como una fortaleza militar secreta, construida para sobrevivir algo verdaderamente poderoso y peligroso. La historia perfecta para el mundo. Para entender la verdadera razón por la que el ejército de Estados Unidos construyó esa enorme y fuerte ciudad bajo el hielo, primero debemos mirar muy de cerca la historia oficial que le contaron al público. A finales de la década de 1950 y principios de 1960, el gobierno estadounidense creó muchas películas documentales e informes de noticias para mostrarle al mundo su asombroso nuevo proyecto, Camp Century. Estas películas no estaban destinadas a mostrar una base militar, sino que fueron diseñadas para presentar una hermosa imagen del progreso científico y el coraje humano. La historia que contaron fue que Camp Century era una estación de investigación pacífica, un lugar donde gente inteligente podía estudiar el clima, el hielo y aprender cómo vivir y trabajar en el ambiente más difícil y frío del planeta. Esta fue la historia que se contó a los periódicos, a las estaciones de televisión e incluso al gobierno de Dinamarca, el país que oficialmente es dueño de Groenlandia. Según estas películas oficiales, la vida dentro de Camp Century era como vivir en una pequeña ciudad estadounidense moderna que estaba completamente protegida de las brutales tormentas árticas del exterior. Las películas mostraban a soldados y científicos viviendo en edificios de madera con calefacción, todos construidos dentro de los túneles bajo el hielo. Estos hombres tenían lujos que eran casi imposibles de imaginar en un lugar tan remoto y congelado.
tenían duchas calientes cuando quisieran y comían comidas de alta calidad en un gran comedor con alimentos como bistec y verduras frescas que se volaban regularmente. La ciudad tenía su propia biblioteca llena de libros, una sala de cine para ver películas como entretenimiento, un pequeño hospital con un médico, una iglesia para servicios religiosos e incluso una barbería para cortarse el pelo. Todo esto fue diseñado para mostrar que la tecnología estadounidense podía crear una sociedad cómoda y civilizada en cualquier lugar de la Tierra, sin importar cuán hostil fuera el mundo natural. El corazón de esta asombrosa ciudad era su fuente de energía, una máquina muy especial y avanzada llamada reactor nuclear PM2A. Un reactor nuclear es una máquina que usa el poder de los átomos para crear una enorme cantidad de energía. El PM2A era especial porque fue el primer reactor nuclear en la historia que era portátil, lo que significa que fue construido en secciones que podían ser transportadas en avión y ensambladas en una ubicación muy remota. Esta pequeña planta de energía nuclear proporcionaba toda la electricidad para las luces y el equipo de la ciudad. Más importante aún, producía una enorme cantidad de vapor, y este vapor caliente se enviaba a través de tuberías para calentar todos los edificios, manteniendo a todos cálidos y a salvo de las temperaturas bajo cero del exterior. La presencia de energía nuclear era un símbolo poderoso, destinado a mostrarle al mundo que Estados Unidos era líder en nuevas tecnologías pacíficas. Toda esta imagen, la ciudad cómoda, los científicos felices y la energía nuclear limpia, fue cuidadosamente armada para crear un solo mensaje poderoso. El mensaje era que Camp Century era un proyecto para toda la humanidad, un lugar de ciencia pura y exploración pacífica. El ejército estadounidense presentó esta historia tan bien y con tanto detalle que todo el mundo la creyó. Era una historia emocionante, inspiradora y completamente convincente. Y porque esta historia era tan perfecta, se convirtió en la coartada perfecta, una explicación pública tan fuerte y creíble que ocultó con éxito un plan militar mucho más grande y mucho más secreto durante muchos años. La verdadera razón de la ciudad. La hermosa historia de Camp Century como una base científica pacífica no era cierta y fue creada para ocultar un plan mucho más grande y más secreto del resto del mundo. Después de muchos años, el gobierno de Estados Unidos publicó documentos militares secretos que finalmente contaron la historia real. Estos documentos revelaron que Camp Century era solo una pequeña parte, una pieza de prueba para un proyecto militar masivo con un nombre en código secreto: Proyecto Iceworm. El objetivo final del proyecto Iceworm no era estudiar el clima ni aprender sobre el Ártico. Su verdadero propósito era convertir la enorme capa de hielo de Groenlandia en un sitio de lanzamiento oculto e indestructible para cientos de misiles nucleares, creando un arma secreta que le daría a Estados Unidos una enorme ventaja en la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un largo periodo de gran tensión y conflicto entre Estados Unidos y otro país poderoso llamado la Unión Soviética. Ambos países tenían miles de misiles nucleares y ambos vivían con el temor constante de que el otro lado lanzara un ataque sorpresa. En ese momento, la mayoría de los misiles nucleares de Estados Unidos se guardaban en estructuras subterráneas de concreto llamadas silos. El gran problema con estos silos era que estaban en ubicaciones fijas, por lo que la Unión Soviética sabía exactamente dónde estaban. En una guerra, la Unión Soviética podría destruir todos estos misiles en los primeros minutos de un ataque sorpresa, dejando a Estados Unidos sin forma de contraatacar. El proyecto Iceworm fue creado para resolver este problema muy serio al crear una base de misiles que fuera completamente invisible y siempre en movimiento. El plan secreto para el proyecto Iceworm era enorme en escala. El ejército quería usar máquinas gigantes para cavar una red masiva de túneles bajo el hielo que se extendiera por aproximadamente 4.000 kilómetros, una distancia más larga que todo el ancho de Estados Unidos. Dentro de este mundo subterráneo oculto, planeaban colocar 600 misiles nucleares. Estos misiles no se quedarían en un solo lugar, estarían montados en trenes especiales que se moverían constantemente a través de los miles de kilómetros de túneles las 24 horas del día. La clave de este plan era el secreto completo y la sorpresa. Como los trenes de misiles siempre estarían en movimiento, la Unión Soviética nunca sabría la ubicación exacta de los misiles en un momento dado. La gruesa capa de hielo arriba actuaría como un escudo poderoso,
protegiendo los túneles de un ataque de bomba nuclear en la superficie y, más importante aún, bloqueando cualquier satélite espía o radar para que no pudieran ver lo que estaba oculto en lo profundo debajo. Ahora, el verdadero propósito de Camp Century queda muy claro. Los grandes túneles de gran tamaño que los científicos vieron en el radar no eran para camiones normales. Eran túneles de práctica construidos para probar si el hielo podía soportar trenes pesados que llevaran misiles nucleares. Toda la investigación científica que se mostró al público era solo una historia de cobertura, una distracción inteligente para permitir que los ingenieros militares hicieran su trabajo secreto sin que nadie hiciera preguntas difíciles. Toda la ciudad con su reactor nuclear y espacios de vida cómodos fue construida para probar que un gran número de soldados podían vivir y trabajar bajo el hielo durante mucho tiempo, lo cual era necesario para que el plan completo del proyecto Iceworm tuviera éxito. Estados Unidos estaba dispuesto a gastar una enorme cantidad de dinero y tomar riesgos enormes porque creían que esta base secreta de misiles era el arma definitiva, la única cosa que podría garantizar que ganarían la Guerra Fría. Una guerra que no podían ganar. Los ingenieros militares estadounidenses que diseñaron el proyecto Iceworm eran algunos de los más inteligentes del mundo y estaban extremadamente confiados en su plan. Creían que finalmente habían encontrado una forma de conquistar el brutal ambiente ártico y construir una fortaleza oculta permanente para sus misiles. Sin embargo, todo su plan estaba construido sobre una sola creencia muy importante. Creían que la capa de hielo de Groenlandia era una masa sólida, estática e inmutable de agua congelada. En sus cálculos, el hielo era como un tipo de roca o concreto, un material de construcción permanente que una vez que se cavara un túnel en él, permanecería en esa forma para siempre con muy poco esfuerzo. Esta creencia fundamental fue la base para todo el proyecto, pero estaba completa y catastróficamente equivocada. Lo que los ingenieros no entendieron completamente en ese momento fue la verdadera naturaleza de un glaciar. Un glaciar no es un bloque estático de hielo, es en realidad un río muy lento de hielo sólido. Durante miles de años, la nieve cae sobre la capa de hielo y el peso de toda esta nieve nueva se vuelve increíblemente pesado. Este peso inmenso crea una presión enorme sobre el hielo profundo debajo. Bajo esta presión constante, el hielo deja de comportarse como un sólido y comienza a actuar como un líquido extremadamente espeso y de movimiento lento, un proceso que los científicos llaman deformación glacial. Esto significa que toda la capa de hielo de Groenlandia siempre está en movimiento, fluyendo lentamente desde el centro de la isla hacia afuera, hacia el océano. Los ingenieros habían construido su ciudad dentro de una fuerza de la naturaleza que nunca, jamás se quedaba quieta. Las consecuencias de este error para las personas que vivían en Camp Century fueron lentas pero implacables. Las paredes de los túneles, que se suponía que eran permanentes, inmediatamente comenzaron a moverse. Día tras día se abultaban hacia adentro, encogiendo lentamente los espacios de vida y trabajo. Los fuertes arcos de acero que se suponía que mantendrían los túneles abiertos fueron sometidos a un estrés inmenso, doblándose y crujiendo bajo el peso de un continente entero de hielo empujando hacia abajo sobre ellos. El piso de hielo debajo de los edificios también era inestable, torciéndose y deformándose de maneras impredecibles. Este movimiento constante convirtió el mantenimiento de la base en una pesadilla. Las cuadrillas de mantenimiento tenían que trabajar las 24 horas usando sierras gigantes para raspar el hielo invasor de las paredes. Pero era una batalla que nunca podrían ganar. Estaban tratando de luchar contra el movimiento de todo el glaciar. Aún más serio que los túneles que se encogían era el peligro que este movimiento representaba para el reactor nuclear. Una planta de energía nuclear es una máquina muy sensible que requiere estabilidad absoluta para operar de manera segura. Sus muchas tuberías para vapor y agua de enfriamiento deben estar perfectamente alineadas para prevenir cualquier fuga de material radiactivo peligroso. A medida que el piso de hielo se torcía y deformaba, ponía estrés extremo en las juntas de metal y las tuberías del sistema del reactor. Los ingenieros se dieron cuenta de que enfrentaban un riesgo creciente de una falla catastrófica, una grieta o una ruptura en el sistema que podría causar un desastre radiactivo. Para 1966, el ejército de Estados Unidos fue obligado a aceptar una verdad difícil. La naturaleza estaba ganando la guerra. La velocidad del movimiento glacial
era mucho más rápida de lo que nadie había predicho, haciendo que el proyecto Iceworm fuera imposible y haciendo que Camp Century fuera demasiado peligroso para que alguien viviera allí. Tenían que evacuar y abandonar la base para siempre. Ahora enfrentaban un nuevo problema muy difícil: cómo dejar su base secreta sin dejar que el mundo descubriera la verdadera razón militar por la que fue construida en primer lugar. La escena del crimen dejada atrás. Cuando el ejército de Estados Unidos tomó la decisión final de evacuar Camp Century, se enfrentaron con una elección muy seria. La forma normal y correcta de cerrar una base militar, especialmente una con un reactor nuclear, es hacer una limpieza completa. Esto significa llevarse todos los edificios, todo el equipo y todos los materiales de desecho para hacer el área segura nuevamente. Pero una limpieza completa y adecuada habría sido un proceso muy lento y muy costoso. Habría requerido miles de trabajadores y cientos de aviones de suministro. Y esta enorme cantidad de actividad habría atraído mucha atención del mundo y del gobierno de Dinamarca. Si la gente comenzaba a hacer preguntas sobre por qué estaban removiendo tanta evidencia de una simple estación científica, el secreto del proyecto Iceworm podría ser descubierto. Los líderes militares decidieron que proteger su secreto era más importante que proteger el medio ambiente. Eligieron abandonar la ciudad y todo lo que había en ella, creando una enorme y tóxica escena del crimen que dejarían enterrada bajo el hielo. La escala de lo que dejaron atrás es verdaderamente impactante cuando miramos los registros oficiales. Primero, dejaron toda la ciudad física. Esto incluye todos los edificios de madera prefabricados, los arcos de acero que sostenían los túneles, kilómetros de tuberías y cables eléctricos, y todo el equipo pesado que usaron para la construcción. Pero los edificios enterrados no fueron la parte más peligrosa. También dejaron atrás una enorme cantidad de desechos químicos y radiactivos. Los registros muestran que hay aproximadamente 200.000 litros de combustible diésel aún enterrados allí. El combustible diésel es un líquido tóxico que se usaba para alimentar los vehículos y los generadores de respaldo para la ciudad. También dejaron grandes cantidades de un grupo muy peligroso de químicos llamados PCB o bifenilos policlorados. Estos químicos se usaban en pinturas, plásticos y equipo eléctrico para evitar que se descompusieran. Sabemos hoy que los PCB son extremadamente dañinos para los seres vivos. No se descomponen en la naturaleza y pueden causar cáncer y otras enfermedades graves. Sin embargo, lo más peligroso que dejaron fueron los desechos radiactivos del reactor nuclear. Mientras que el núcleo de combustible sólido principal del reactor fue removido y llevado de vuelta a Estados Unidos, el reactor produjo una cantidad muy grande de agua de enfriamiento radiactiva durante sus años de operación. Esta agua contenía bajos niveles de partículas radiactivas que son dañinas para la vida. En lugar de recoger esta agua peligrosa, empaquetarla de manera segura y removerla de Groenlandia, el ejército usó un método de disposición mucho más simple y más peligroso. Perforaron un agujero profundo o un pozo en el fondo de la capa de hielo y simplemente bombearon todos los desechos líquidos radiactivos directamente hacia abajo en el propio glaciar. Esta decisión efectivamente mezcló el veneno radiactivo con el hielo antiguo de Groenlandia. El ejército pudo alejarse de este desastre ambiental porque tenían una sola creencia poderosa. Creían que la capa de hielo de Groenlandia era el congelador más perfecto y permanente del mundo. Calcularon que las nevadas constantes año tras año continuarían enterrando la base más y más profundo bajo el hielo. También creían que el frío extremo mantendría todo congelado sólidamente para siempre, bloqueando el combustible diésel, los PCB y el hielo radiactivo en su lugar para que nunca pudieran moverse ni causar ningún daño. Pensaron que habían encontrado la forma perfecta de hacer que un problema desapareciera. Estaban tratando al glaciar no solo como un escondite, sino como una tumba permanente para sus secretos y su veneno. La tumba perfecta comienza a derretirse. Todo el plan del ejército para ocultar su ciudad secreta y sus desechos peligrosos dependía de una sola idea inmutable: que la capa de hielo de Groenlandia se mantendría congelada sólidamente para siempre. Durante mucho tiempo, esta idea parecía ser correcta. Durante muchas décadas después de que Camp Century fue abandonado, las pesadas nieves de invierno continuaron cayendo, enterrando la base más y más profundo
y el frío extremo mantuvo todos los materiales tóxicos bloqueados de manera segura dentro del hielo duro y sólido. Los líderes militares que tomaron la decisión de dejar todo atrás estaban confiados de que su problema había sido permanentemente resuelto, enterrado tan profundo que nadie lo encontraría jamás y congelado tan completamente que nunca podría causar ningún daño. Creían que su tumba perfecta duraría miles de años, pero no predijeron ni pudieron predecir los enormes cambios que comenzarían a sucederle a todo el planeta en el futuro. En décadas recientes, los científicos han demostrado que el clima de la Tierra se está volviendo más cálido. Este calentamiento global está teniendo un efecto muy poderoso en los lugares más fríos de nuestro planeta, especialmente en la masiva capa de hielo que cubre Groenlandia. Las temperaturas del aire más cálidas durante el verano ahora están causando que mucha más nieve y hielo en la superficie del glaciar se derrita que nunca antes. Esto crea enormes cantidades de agua líquida, que a menudo se llama agua de deshielo. En el pasado, esta agua de deshielo fluiría principalmente a través de la superficie del hielo hacia el océano, pero algo nuevo y peligroso está sucediendo ahora. El agua no solo se está quedando en la superficie, en cambio está encontrando su camino hacia abajo en el propio glaciar. Fluye hacia grietas profundas y túneles que bajan cientos de metros, llevando el calor de la superficie profundamente hacia el corazón del hielo antiguo. Este proceso es un desastre completo para la ciudad enterrada de Camp Century. Recuerda que la base está enterrada aproximadamente entre 30 y 60 metros bajo la superficie. El agua líquida de deshielo, llena de calor del sol, ahora está alcanzando estas profundidades por primera vez en la historia. Cuando esta agua líquida alcanza los desechos enterrados, se convierte en una fuerza activa y destructiva. Ya no es un congelador sólido perfecto, ahora es un ambiente húmedo y disolvente. El agua se filtra en los viejos contenedores de metal oxidados que contienen el combustible diésel, mezclándose con el combustible y ayudándolo a esparcirse. El agua actúa como un solvente, lo que significa que puede disolver químicos. Entonces comienza a extraer los peligrosos PCB de las viejas pinturas y plásticos, mezclándolos en el flujo. Más importante aún, esta agua cálida derrite el viejo hielo que contiene los desechos radiactivos, liberando esas partículas radiactivas dañinas de su prisión congelada y permitiéndoles flotar libremente en el agua líquida. Antes, todos estos venenos estaban atrapados, bloqueados en su lugar dentro de la estructura cristalina del hielo sólido. Ahora, debido al derretimiento, todos están mezclados juntos en un río tóxico subterráneo en movimiento. Esta agua envenenada no se queda en un solo lugar. Sigue los canales naturales y las grietas dentro del glaciar, fluyendo lenta, pero seguramente bajo la fuerza de la gravedad hacia el borde de la capa de hielo. La tumba perfecta que el ejército creó ha fallado. El mismo hielo, que se suponía que ocultaría su secreto para siempre, ahora se está convirtiendo en el vehículo que llevará su legado tóxico fuera de la oscuridad y hacia el mundo vivo, con el destino final para este veneno siendo las limpias y frías aguas del Océano Atlántico Norte. Un muro de silencio oficial. A medida que el río tóxico bajo el hielo fluye lentamente hacia el océano, el problema de Camp Century ya no es solo científico, ahora se ha convertido en un problema político y legal muy serio. La gran pregunta que debe responderse ahora es: ¿quién es el responsable de limpiar este desastre peligroso? 3 gobiernos diferentes ahora están involucrados en esta situación peligrosa y cada uno tiene un punto de vista muy diferente. El primero es Estados Unidos, el país que construyó la base y dejó todos los desechos atrás. El segundo es Dinamarca, el país que tenía control legal sobre Groenlandia cuando se construyó la base. Y el tercero es Groenlandia, que ahora es un territorio autónomo y su gente es la que será más directamente dañada por la contaminación. El gobierno de Estados Unidos dice que no es responsable de la limpieza debido a un acuerdo muy antiguo que se firmó con Dinamarca en el año 1951. Este acuerdo era un tratado de defensa que permitía a Estados Unidos construir bases militares en Groenlandia. En ese momento, hace más de 70 años, no había leyes internacionales fuertes sobre la protección del medio ambiente. El acuerdo tenía reglas sobre la construcción de la base, pero no tenía reglas claras sobre quién tenía que limpiar la base después de que el ejército se fuera.
Debido a esto, Estados Unidos argumenta que cuando cerraron Camp Century, legalmente devolvieron la tierra a Dinamarca y, por lo tanto, la responsabilidad de lo que esté allí ahora pertenece a Dinamarca. Su argumento se basa en las viejas leyes y reglas del pasado. El gobierno de Dinamarca está completamente en desacuerdo con este argumento. Los funcionarios daneses dicen que les mintieron desde el principio. Argumentan que su gobierno dio permiso para una pequeña estación científica pacífica porque eso es lo que Estados Unidos les dijo que estaban construyendo. Nunca dieron permiso para un proyecto militar secreto para probar un sistema de lanzamiento de misiles nucleares y ciertamente nunca aceptaron permitir que Estados Unidos dejara un vertedero gigante de desechos químicos y radiactivos. Su posición es que como su acuerdo se basó en información falsa, no pueden ser responsabilizados por las consecuencias de un proyecto secreto del que no sabían nada. Creen que la responsabilidad moral y financiera pertenece al país que creó el peligro en secreto. Y atrapado en medio de este argumento está Groenlandia, el territorio y la gente que están en el peligro más directo. Groenlandia es un territorio autónomo, pero no tiene los miles de millones de dólares, ni la tecnología especial que se necesitaría para limpiar un enorme sitio de desechos tóxicos enterrados. Sus líderes han dicho públicamente que esto es una violación de sus derechos y un gran peligro para su gente, que depende de la caza y la pesca en el océano, que ahora está amenazado por la contaminación. El resultado de este desacuerdo es un punto muerto completo, una situación donde nadie tomará acción. Estados Unidos no quiere pagar el enorme costo de una limpieza y tampoco quiere admitir oficialmente el secreto completo del proyecto Iceworm. Dinamarca se niega a asumir la responsabilidad de un problema que dice fue creado por el secreto militar estadounidense y Groenlandia es incapaz de resolver el problema sola. Esto ha creado un muro de silencio oficial mientras el peligro crece silenciosamente. Entonces, mientras los políticos y abogados en oficinas cómodas discuten sobre las palabras escritas en documentos viejos, el hielo en Groenlandia continúa derritiéndose cada día. A la naturaleza no le importan las políticas humanas ni los viejos tratados y está avanzando con su propia solución final al problema. Una solución que afectará a todos. El veredicto final del planeta. Después de mirar toda la evidencia, desde los documentos militares secretos hasta la ciencia del hielo que se derrite, la respuesta a nuestra gran pregunta se vuelve muy clara. El ejército de Estados Unidos aceptó los enormes riesgos y abandonó Camp Century de una manera tan descuidada y peligrosa por una razón principal: proteger el secreto absoluto del proyecto Iceworm. Una limpieza adecuada y segura de la base nunca fue una opción real para ellos, porque habría expuesto la verdad al mundo. Una limpieza completa habría requerido que explicaran los túneles de gran tamaño, las vías de tren secretas y el verdadero propósito militar de la ciudad, revelando un secreto estratégico que valoraban más que la seguridad del medio ambiente ártico. El legado tóxico dejado en Groenlandia no fue un accidente desafortunado, fue el resultado directo de una decisión calculada. Los líderes militares de la época sopesaron sus opciones y decidieron que el riesgo a largo plazo de contaminación ambiental era un precio que valía la pena pagar para mantener su proyecto secreto de misiles oculto de sus enemigos y de sus aliados. Hicieron una apuesta de que el hielo se mantendría congelado para siempre y que su secreto estaría a salvo por siempre. El verdadero legado final de Camp Century, por lo tanto, no es una historia sobre una ciudad fallida. Es una advertencia poderosa y sobria sobre los límites del poder humano. Muestra que las decisiones militares tomadas con un objetivo a corto plazo pueden crear problemas ambientales que duran siglos. Nos enseña que no puedes usar la naturaleza como un escondite permanente porque la naturaleza siempre está cambiando. El crimen perfecto de ocultar un secreto tóxico bajo el hielo ahora está siendo lenta y seguramente expuesto por el único testigo que no podían controlar: el planeta mismo. El hielo que se derrite es el veredicto final, entregando un mensaje claro de que lo que está enterrado en la Tierra eventualmente será devuelto por la Tierra y que ningún secreto puede realmente mantenerse para siempre. Bajo el hielo de Groenlandia yace no solo una ciudad abandonada, sino una advertencia para toda la humanidad. Camp Century fue construido sobre mentiras, operado en secreto y abandonado con una apuesta irresponsable de que la naturaleza guardaría ese secreto eternamente.
Pero el planeta tiene su propia memoria y ahora, con el calentamiento global derritiendo el glaciar, está devolviendo lo que le fue confiado. 200.000 litros de combustible diésel, toneladas de PCB tóxicos y desechos radiactivos fluyen lentamente hacia el Océano Atlántico Norte mientras 3 gobiernos discuten sobre quién debe pagar la limpieza. El proyecto Iceworm nunca se completó, pero su legado tóxico está más vivo que nunca. Y la lección es clara. No puedes enterrar tus secretos en la naturaleza y esperar que permanezcan ocultos para siempre. El hielo se derrite, la verdad emerge y el planeta siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos secretos más están enterrados bajo el hielo esperando ser revelados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.